Bueno, esta noche entonces le damos comienzo al libro de Mateo. Con Mateo comenzamos hoy el Nuevo Testamento. Y de nuevo aprovecho y las felicito a las que han seguido leyendo la Biblia en un año, que vamos siguiéndola por la aplicación de YouVersion. Y a pesar de que no es una forma de estudio profundo de la palabra, sí es una forma como vamos conociendo al Señor, digámoslo así, a la primera vez que se lee a un grosso modo y a medida que vamos leyendo más, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta, etcétera, la palabra misma dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Así que esta, digamos, es la primera vez para muchas leyendo la Biblia entera, pero como les digo, cosas que quizás no se van a entender ahora, van a venir más adelante a medida que sigamos leyendo y sigamos profundizando. Entonces, asimismo, hoy es imposible traerles el libro de Mateo y enseñar el libro de Mateo. Obviamente es imposible porque las verdades, las enseñanzas, las prédicas que hay en este libro, como en todos los de la Biblia, son inagotables y son demasiado extensas. Pero entonces vamos a ver lo que llamo yo pues una vista panorámica que nos ayude a comprender nuestra historia, la historia de los hijos de Dios. Eso es como la idea principal del que estemos leyendo la Biblia entera, es conocer a Dios, conocer su naturaleza y conocer nuestra historia, la historia de nosotros los hijos de Dios. Entonces, comenzamos esta parte del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, diciendo, haciendo como un pequeño eh, repasito, un pequeño repaso, diciendo que después de nuestro paso por estas páginas del Antiguo Testamento, que fue bastante, donde en ellas Dios nos dejó ver muy claro quién es Él. Nos dejó ver que es el Dios creador, el Dios tierno, el Dios de amor, el Dios que sí es justo y juzga y tiene que juzgar porque es santo y no puede tolerar el pecado, pero que es un Dios de amor que quería una familia y lo que quería una relación personal con sus hijos, por lo cual él escogió a un pueblo para sí. Él escogió a este pueblo, ¿cierto? Y él llamó primero a Abraham. Entonces, cuando él escogió su pueblo, ¿él qué quería con este pueblo? Que ellos fueran diferentes, que fuesen apartados del resto del mundo, del resto de la humanidad, que al verlos la gente supiera, esos son los de Dios, ¿cierto? Son los hijos de Dios, porque ellos le iban a demostrar al resto de la humanidad cómo era Él, cómo era Dios, que ellos pertenecían a ese Padre. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se desvió, el pueblo se dejó llevar por las otras naciones, o sea, en otras palabras, el pueblo se contaminó, no se quedaron, no buscaron y se quedaron en santidad como Dios quería, sino que comenzaron a copiar todo lo malo y desagradable a Dios que hacían las otras naciones. Dios les envía muchos profetas a través de los años, en diferentes tiempos de la historia, pero siempre todos tenían un mensaje común, que era ¿cuál? Arrepiéntanse, envuélvanse a los caminos de Dios. Era siempre un llamado a arrepentirse, que les demostraba el amor de Dios, que no quería pues que ellos se perdieran. Les daba esa oportunidad siempre de cambio, de que se volvieran en humildad y confianza en el Señor, en su palabra y en las promesas que Él les había dado. Entonces, culminamos el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Les decía que Malaquías fue esa última voz, la última voz del Antiguo Testamento después de un silencio, perdón, la última voz que hubo del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y después arranca el Nuevo Testamento, arranca Mateo y rompe ese silencio, ¿quién? Juan el Bautista, que entra como profeta en escena
a romper un silencio que se había mantenido por 400 años. Sí, o sea que Malaquías, este profeta, vivió en los años más o menos 450 a 400. Después nace Jesús, que marca pues ya el año cero, y de ahí arranca otra vez a contar de ahí en adelante, ¿cierto? O sea que hubo 400 años en los que el pueblo no escuchó nada. Cero. Cero pollito de parte de Dios. Imagínense qué sequía sin escuchar, ¿cómo sería uno sin escuchar la palabra de Dios? Obvio, ellos sí tenían su religión montada, pero eso era religión, era toda una fachada, pero sí tenían pues seguían su Torá y sus, no solo su religión, sino su cultura judía se preservaba con todos sus defectos y pecados y cosas en las que se habían contaminado. Pero bueno, entra Juan el Bautista entonces en escena, aquí en Mateo, y el mensaje de Juan Bautista fue básicamente eso: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje de él. Las últimas palabras en el libro de Malaquías decían, que de esas les hablé la semana pasada, decían de que se levantaría el sol de justicia trayendo en sus alas salud. ¿Recuerdan eso? Que ese sol de justicia representa, es una tipología de Jesús, que él era el que iba a venir trayendo en sus alas salud. Lo profetizó Malaquías. Y ahora ya entramos a Mateo, donde va a entrar Jesús, ¿cierto? Entonces, esto se cumple. Pero, ¿por qué dice que trayendo en sus alas salud? Se levantaría con salud en sus alas. Entonces, salud, como yo les explicaba la vez pasada, es un término en griego que se traduce de muchas formas, y una de ellas es no solamente salvación, sino también sanidad y liberación. O sea, ese término en sí abarca muchísimo de todo lo que iba a traer Jesús, todo el paquete, digámoslo así, que iba a traer nuestro Señor Jesús para nosotros. ¿Y por qué necesitaban ellos? Y ese término es sozo. Ese es el término en griego. Entonces, ¿por qué necesitaba este pueblo sozo? Salud, sanidad, liberación. ¿Por qué salvación? ¿Por qué la necesitaban? Porque era un pueblo que se encontraban esclavos, empobrecidos, se encontraban las enfermedades, empezaron a abundar, había poseídos, había gente oprimida. En sí, todas las cosas que envía el enemigo, ¿no? Todo lo malo, lo que él viene a quitarnos, a destruir, a robarnos. Entonces ellos estaban, digámoslo así, muertos en vida, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y estaban sentenciados a muerte, ¿cierto? Porque ellos vivían bajo la ley. O sea, el pueblo judío siguió viviendo bajo la ley que les había dado Moisés, recuerden, hacía demasiados años atrás. Entonces, la ley seguía, ¿y qué pasa? Que Dios había advertido que el que fallara en un puntico que fuese, pequeño que fuese de la ley, que lo fallara, la paga era la muerte. Así que ellos eran un pueblo condenado a la muerte. Ellos merecían la muerte. Pero entonces Dios tenía un plan, y ese plan era a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ellos, en otras palabras, ellos estaban sometidos al juicio divino porque no eran capaces de cumplir la ley. ¿Pueden ustedes? ¿Somos nosotros capaces de cumplir la ley? ¿Se acuerdan de la ley y de todos los punticos y detalles que tiene? Bueno, la sentencia era la muerte. Entonces Dios enviaría a un rey mesiánico. Mesiánico quiere decir, es una palabra hebrea que quiere decir el ungido. Este sería un rey ungido que vendría a reinar, vendría de los cielos a reinar en la tierra y traería justicia. ¿Sí? Ellos estaban sometidos al juicio de Dios. La paga que tenían que dar ellos era su vida, la muerte era lo que merecían, pero vendría este rey a hacer justicia. Y entonces, ¿cómo sería esta justicia que vendría a traer Jesús? Quitando la ley. O
¿Sería que Jesús vendría a abolir la ley? Las que ya leyeron el libro de Mateo seguramente saben la respuesta porque Jesús nos dice allí muy claramente. Sería muy fácil así, ¿cierto? Viene Jesús y va a abolir la ley, entonces ya todos quedan libres de la muerte. Pero vamos a leer entonces qué nos dice Jesús en Mateo 5, 19. Mateo 5, ya lo tengo. 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños. Me voy a ir un poquito más atrás. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Miren esto tan importante para que ustedes empiecen a dar cuenta de la belleza de lo que hizo Jesús por nosotros y de lo que nos salvó. Nos salvó el pellejo, muchachas. Él vino a cumplir la ley. Ustedes y nosotros no podemos cumplirla. Por más buenos que queramos ser, así sea una intención bonita que tengamos en el corazón. Yo quiero ser buena, pero no lo somos. A la oportunidad mínima que haya, no debo llamarle oportunidad. El momento se da y te ofenden, te hacen esto, te quitan, te dan donde te duele, te tocan ese botoncito sensible y allí sales y infringes la ley. Entonces dijo Jesús muy claro, Él no vino para abolirla, vino para cumplirla. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y Él lo cumplió. De hecho, Él dijo en la cruz, ya finalizando su jornada en esta tierra, dijo, todo está consumado. Él lo hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, es muy importante que comprendamos este punto. Bueno, entonces continúo diciendo que Mateo en su libro presenta a Jesús como la continuación y el cumplimiento de los hechos del Antiguo Testamento. Sí, aunque que muchas veces leímos, si recuerdan, hubo muchas profecías que se dijeron acerca de Jesús en todos los libros de los profetas y empezamos ahora a leer el libro y empiezan a cumplirse. Entonces, por eso el libro arranca mencionando la genealogía. Yo sé que a nadie le gusta leer eso, no les gusta leer la genealogía, eso tan aburridor, no sé qué, pero eso tiene un punto del por qué está allí. Entonces, yo no la voy a leer ni mucho menos, pero notemos que la genealogía empieza a mencionar el primer nombre que hay es Abraham, Abraham como el padre de este pueblo, ¿cierto? Entonces, eso ya no más conecta de una vez a Jesús con las profecías. Si nos están diciendo este niño que nace Jesús, el papá era este, el abuelo este, el tatarabuelo y el y llega hasta allá todas esas generaciones. Abraham está de una vez conectando con todas esas profecías que habían dicho acerca del Mesías, que habían dicho que él vendría a ser del linaje de David y que sería hijo de Abraham. Entonces, para que vean cómo todo lo que Dios dijo a través de sus profetas en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Esto es muy importante para nosotros también porque a Abraham fue quien Dios le dio la promesa si se acuerdan, que le dijo que a través de él, pues le dijo que iba a tener una nación grande y le mostró las estrellas, ¿recuerdan? Pero también le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí entienden eso? No solamente los judíos, a través de él, a través de su semilla, de su linaje, o sea, ya el final Jesús, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso tienen que ustedes, siempre yo les recuerdo que nosotros no éramos inicialmente los escogidos, los invitados allí. Era el pueblo judío. Nosotros somos extranjeros, éramos de afuera.
los llamados gentiles, los que no eran judíos, ¿cierto? Pero Dios ofrece su invitación de salvación a nosotros también. Yo creo que ahí hay un motivo grandísimo para que le demos gracias a Dios, ¿sí o no? Porque nosotros no teníamos derecho legal, digámoslo así, inicialmente, ¿cierto? Solamente el pueblo judío había sido el escogido. Pero él da esta promesa a Abraham y se cumple en Jesús, porque Jesús aquí, en muchas de las historias que escuchamos aquí en Mateo, las vamos a ir viendo, vamos a ver cómo Jesús hace ciertas cosas, milagros, aún para personas que no son de la casa de Israel, que no son judíos. Empieza a demostrar que el que tenga fe y quiera entrar en el reino de los cielos puede entrar. Entonces eso es hermosísimo y hay que tener eso en cuenta, por favor. Entonces, de hecho, me llama la atención cuando habla desde el nacimiento de Jesús, que vinieron 3 magos del oriente. O sea, le llaman es que reyes, pero nunca nos dicen ahí que ellos sean reyes de ninguna parte. Se dice que eran personas que estudiaban astrología y que estaban cercanos a los territorios de Babilonia. Se cree que ellos fueron influenciados por Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Que fue el que vivió en el exilio en Babilonia. Daniel le tocó vivir, fue exiliado allá en Babilonia. Y entonces Daniel, como tuvo puestos tan altos de autoridad allá, y tenía el favor de Dios, él influenció mucho. Y Daniel era el que interpretaba sueños, entonces por eso se cree que estos magos tuvieron una influencia grandísima en Daniel, o mejor dicho, Daniel en ellos, por lo cual ellos creyeron, tuvieron fe en las profecías judías. Y por eso Daniel se le dio la revelación de que vendría un Mesías y de la estrella de David y todo esto. Entonces, por eso ellos pudieron determinar esta estrella, estudiar y llegar allá. Pero miren, lo bonito es que ellos son también extranjeros. Ellos no eran judíos. Y miren que desde que nacieron dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. Desde bebé le llamaron rey a Jesús. Ellos sabían y no tenían la más remota duda. Tenían fe de que ese bebé era el hijo de Dios y de que desde su cuna era rey. Y así le llamaron, venimos a adorar al rey de los judíos. ¿Y ellos eran judíos? Eran de afuera. Entonces miren cómo ellos se postraron, ellos doblaron su rodilla ante Jesús, esos magos, y ellos le trajeron regalos, lo adoraron, lo honraron. Eso también me llamó muchísimo la atención. Bueno, vemos también otras profecías cumplirse de que nacería en Belén, eso había sido dicho. No les voy a mencionar las escrituras para que no tengan tanto en la cabeza, pero recuerden que las leímos en el Antiguo Testamento, que nacería en Belén, que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos habían dicho, creo que fue en Jeremías, de que nacería de una virgen. ¿Y qué significa nacer de una virgen? Obviamente que es imposible humanamente que un bebé nazca de una virgen, tiene que haber una pareja para que nazca un bebé. Entonces, si sí iba a nacer solo de una virgen, es que iban a ser por el Espíritu Santo. Y basado también en el nombre que Dios les da, que a través del ángel Gabriel, para que le pongan, que es Emmanuel, también se cumple la promesa que dice que Dios bajaría, él mismo pues se humanizaría para estar con nosotros, que es lo que significa Emmanuel, vivir en la tierra aquí entre nosotros. Y en Mateo 16, 15, 16, Jesús les pregunta a los discípulos que ellos quién creen que Él es. Es muy importante esta pregunta que Jesús hace porque Jesús quiere saber primero qué dice el pueblo, qué dice el mundo, por así. Primero le pregunta qué dice la gente que soy yo. Y después les dice, y ustedes, o sea, a Jesús le importa es lo que tú piensas de él, lo que Beatriz piensa, lo que Fabiola, lo que Rocío, lo que Sofía, Gloria, Alejandra, cada una de las que están aquí,
¿qué piensan quién es Jesús? Él les hizo la pregunta muy personalizada y vemos que en ese momento Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo es una palabra griega que significa ungido. Él es el ungido. En hebreo esa palabra es lo que les decía ahora, Mesías, que también es el ungido. Entonces esa revelación se la dio Dios a Pedro allí, de que él era el Hijo de Dios viviente. O sea, Mateo nos está presentando aquí a ese Jesús, Hijo del Dios viviente. Ese es uno de los temas aquí principales. Bueno, y les decía que Juan el Bautista, él tuvo una misión muy importante porque él preparó el camino, como él preparó los corazones de las personas. La verdad que era necesario que él viniera primero para que luego cuando Jesús empezara a hablar, la gente ya había sido anunciada. O sea, otra vez, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ellos venían de 400 años de un silencio y empieza Juan el Bautista a hablar. La voz es la voz de que clama, es que se dice en el desierto, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, ya viene. Entonces, esto sí le ayudó a Jesús para comenzar su ministerio, que sería el maestro, profeta, el predicador, el sanador, o sea, Jesús y todas las obras que él hizo. Bueno, Jesús es obvio que al estar pues ya acá, él ya siendo el rey, entonces podemos decir que el reino ya llegó, ¿sí o no? El rey del reino que Jesús estaba anunciando era él. Entonces, si el rey ya está en la tierra, entonces ya él empieza a anunciar que este reino ya llegó. El reino de los cielos vino con él. Pero nadie sabía pues quién era él, o bueno, la mayoría, Juan estaba anunciando, pero en realidad pues no había una iglesia formada. Él tenía que empezar a construir su reino, su iglesia, y tener sus súbditos, o sea, los ciudadanos de ese reino, y enseñarles en qué consistía el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, ese reino era, como nos decía el videito que vemos allí, era como el reino es esa operación rescate que implementó Dios para venir a salvar a la humanidad entera, ¿cierto? Para que los que entendieran, tuvieran esa revelación de que Jesús era el rey y lo recibieran, entraran en el reino. Se hicieran así, digámoslo así, merecedores, pues en el sentido de al reconocer que Él es el rey, podían tener la puerta abierta al reino de Dios. Jesús vino para empezar su reino, pero al mismo tiempo vino para dejar al descubierto y para enfrentar las obras del reino de la oscuridad, ¿sí? Del enemigo, que ese también es un reino de la oscuridad, pero es un reino espiritual que no vemos, pero que es también cierto. Y Jesús vino para acabar con la opresión que estaba ejerciendo ese reino sobre la humanidad, que fue el que hizo desde el comienzo que la humanidad y la creación de Dios cayera pues en decadencia. Entonces, un verso que nos confirma eso, que no es de Mateo, pero que me gusta mucho, yo creo que hasta me lo sé de memoria, no lo voy a buscar, es Hechos 10:38, que dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo por la tierra sanando a todos y librando a todos de la opresión del enemigo. ¿Sí? Entonces, miren cómo se puede resumir que ese era el ministerio de Dios. Él vino a salvar, a sanar, pero a la vez a liberar de la opresión que ese reino de las tinieblas está ejerciendo sobre su gente. Jesús usó parábolas para enseñarles acerca de este reino de Dios, y yo quisiera que hoy
veamos algunas de esas parábolas, porque eso fue como lo que más me habló Dios a mí. Hay mucho, o sea, todo lo que queremos en el libro de Mateo, hay sanidades, hay, mejor dicho, tantas enseñanzas, pero en este día yo quiero que nos enfoquemos en estas parábolas que nos dejan a entender de ese reino que les estoy hablando hoy. Exactamente es lo que Jesús quiso darles a entender porque él estaba comenzando su reino, su ministerio y necesitaba que ellos entendieran qué es ese reino. Yo creo que muchas de nosotras ni siquiera nos llamamos ya creyentes y muchos ni siquiera entendemos qué es este reino y que nosotras vivimos en un reino. Si ya aceptamos a Jesús, nosotras somos del reino, somos ciudadanas del reino. ¿Ustedes saben eso? ¿Se lo creen, lo sienten? ¿Cargan con su pasaporte de ciudadanas de este reino? Yo creo que muchos no, porque yo, incluida yo, son cosas que se nos pasan, se nos olvidan. Nosotros tenemos que vivir como con una doble, no lo voy a decir doble personalidad, pero es como una doble ciudadanía. Como yo soy ciudadana colombiana y ciudadana estadounidense, asimismo nosotros los creyentes tenemos la ciudadanía de los cielos y la ciudadanía de donde vivamos, ¿sí? De donde seamos. Y no se nos puede olvidar eso porque nosotros, así como hay leyes en Colombia, leyes en Estados Unidos que rigen el país y que las personas se deben conducir de cierta forma de acuerdo a las leyes de ese país, asimismo nosotras como ciudadanas del reino, mujeres que somos las de este grupo, ciudadanas del reino de los cielos, debemos conducir nuestras vidas como ciudadanas de ese reino y no olvidarse y no dejar que se nos venza el pasaporte. Tenemos que mantenerlo activo. No olvidársenos eso. Yo sé que estamos de tiempo. A ver, yo veo. Siempre me quedo corta de tiempo. Nos quedan 5 minutos. Bueno, entonces comencemos con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador sé que es una de las más conocidas para todas, donde dice que el sembrador salió a sembrar y tiró semilla, que una cayó en el camino, la otra cayó sobre terreno rocoso, la otra cayó sobre espinos y la otra sí cayó en tierra buena. Y esa parábola toda la conocemos, pero básicamente Jesús nos está aquí enseñando, usando un ejemplo de agricultura, en parte porque era un lenguaje que era fácil de entender para aquellos que lo escuchaban en ese entonces, para la gente que él tenía allí como sus estudiantes, los que él estaba enseñando, él usó eso, pero también porque en la agricultura, pues muchas cosas de verdad sí se parecen, lo que vamos a ver, crecimiento, en fin. Entonces, el sembrador, en este caso, que salió a sembrar, ¿quién es? Ese es el que comparte la palabra, el que enseña la palabra de Dios y comparte el evangelio con otros, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, estoy sembrando semilla en ustedes al compartir con ustedes la palabra de Dios y el evangelio. ¿Qué es en esa parábola? ¿Qué significa la semilla? La semilla es el mensaje. Bueno, yo no estoy, el mismo Jesús explica esto ahí en la Biblia está. La semilla es el mensaje. Entonces el mensaje se da, pero miren lo importante aquí, que el mensaje es el mismo. Es decir, aquí tengo, digamos que haya 10 personas aquí escuchando. El mensaje que oyen las 10 personas es el mismo. Sin embargo, esa semilla no produce igual en las 10 personas. Hay en ciertas personas en las que esta semilla se secó y ni siquiera germinó. Hay personas que tengan dureza de corazón, la semilla sale el sol, se seca inmediatamente porque ni siquiera estaba en tierrita. La semilla que está en terreno rocoso, esa semilla va a ser también rápidamente cuando, no quiero matar la palabra, vamos a leer qué dice aquí, porque no quiero arruinar la palabra del Señor. En los capítulos 13 está esto. Bueno.
Parábola sobre el reino. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, esa que cae sobre el camino es la que les decía, hay dureza de corazón, porque el camino es duro. El camino no es la tierra, es un camino que está, digámoslo, que esté pavimentado. Entonces, eso está, en esa época no estaba pavimentado, pero sí estaba aplanado. Y entonces, ese es el corazón, simboliza un corazón duro, que no, esa semilla sí se la tiran, pero no va a pasar nada ahí. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Entonces está hablando de personas superficiales, lastimosamente, que se emocionan en el momento, pero eso no dio ningún fruto porque era una emoción pasajera. ¡Ay, qué palabra la que recibimos hoy! ¡Amén! ¡Aleluya! Y van y llegan a la casa y hoy, ¿qué aprendiste? ¡Ay, no me acuerdo! Así de rápido se le fue. Aquí hay otra parte que cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, las preocupaciones de la vida, el amor al dinero y todas estas cosas empiezan a ahogar esta semilla que aunque sí quería dar algo, pero entonces esa persona no perseveró, no le echó agüita a esa semilla y dejó que las preocupaciones, los temores, las frustraciones de otros problemas, de otras cosas, se la robaron la semilla. Y hay una semilla que cae en tierra buena, que es esa persona que anhela recibir la palabra, que quiere crecer, que quiere que el Señor le hable, que la dirija en su vida, que está dispuesta a recibir, que quiere entender la palabra. Ese es un corazón, quiere decir que esa tierra está abonadita, que esa tierra está fértil y lista para recibir. Todo comienza con un deseo grande y sincero del corazón. No es con inteligencia.